bienvenidas a un nuevo episodio de Podcast La Cosa. En este mes de octubre, bueno, es un mes en el cual se realizan muchas actividades en torno a la salud mental. El pasado 10 de octubre se celebró o se conmemoró el Día de la Salud Mental. Y bueno, es un tema que en particular en Uruguay encuentra a una sociedad civil muy organizada, muy pujante y a mucha gente que viene de diferentes palos, desde la academia, desde la militancia, pero que bueno, convergen en lo que es una serie de reclamos, de reivindicaciones y bueno, y de discusión, ¿no? De visibilización de la problemática de la salud mental. Capaz que no solo la problemática, ¿no? Podemos también encararlo por otros lados, no solo verlo siempre desde el lugar del problema, sino desde la propia vida. Y quienes están del otro lado preguntarán, pero Mauro Casa, usted que es politólogo, hace un programa de análisis político, ¿por qué? Porque bueno, vamos a ir viendo en esta conversación, porque pienso que hay mucho de contacto, ¿no? También entre cómo definimos al sujeto político, cómo definimos nuestra vida política, quiénes quedan adentro, quiénes quedan afuera, cómo hablamos cuando hablamos de la polis, ¿no? No era lo mismo la polis ateniense del año 300 a.C., donde había algunos poquitos que eran ciudadanos y muchos que no, ¿no? Las mujeres que no, los esclavos que no. Bueno, quizá hoy quedan todavía algunos reductos en nuestras sociedades de gente a las cuales les asignamos diferentes niveles, diferentes grados de ciudadanía y bueno, y en particular los que están encerrados, los que están presos, los locos, ¿no? Mucha gente que queda un poco al margen. Me parece que hay algo ahí que es eminentemente político. Pero no van a tener que escucharme a mí hablar de esto mucho rato, porque la verdad que hasta acá llega lo que yo he pensado al respecto. Vamos a escuchar a alguien que sin duda ha reflexionado mucho más sobre estos temas. Vamos a escuchar y vamos a conversar en los próximos minutos con Cecilia Baroni. Le doy la bienvenida. Cecilia es psicóloga, Cecilia es activista por los temas de salud mental, es cocoordinadora de la radio Vilar de Voz, que bueno, para los que somos radialistas es una referencia, es una experiencia de radio comunitaria impresionante. También vamos a tocar un poco ese tema. Y me imagino que para ustedes, para ti, que estás en esto, octubre es como bueno, el momento en el cual muchos que en general hablamos de otras cosas nos ocupamos también un poco de este tema. Así que gracias por hacerte un rato para venir a conversar con La Cosa. Bueno, gracias a ustedes. ¿Andas bien, Cecilia? Me encanta. ¿Te gustó el nombre? Bueno, La Cosa. Sí, es me como... encanta La Cosa. Es como indeterminada y dice mucho la Bueno, gracias. Es un buen nombre. ¿Viste? Esto es un buen recorte, Fermín. Después lo notamos que alguien nos felicitó el nombre. Pero... Bueno, Ceci, nuevamente, gracias por venir. Sé que estos han sido días de mucho ajetreo, de muchas reuniones también para ustedes, de presentaciones de información y de reivindicación, ¿no? Se celebró el 10 de octubre, fue la 14ª, ¿puede ser? Marcha por... 14ª y la primera vez que sale desde el obelisco. Bien. Ahora que hablabas de la polis. Se cambió. Y del ágora. Sí. Tomar las calles es algo importante, sobre todo para visibilizar algunas cosas. Y bueno, esta 14ª marcha nos encontró ocupando la ciudad. Dicen a veces algunos compañeros de otros países decían desocupar los psiquiátricos para ocuparnos de la ciudad. Qué bello esa imagen. Sí, y ahora que vos lo traías, bueno, también fue una marcha en la cual muchas personas que nunca pueden salir a marchar salieron. Entonces salieron porque ahora están en casas de medio camino o están en centros del MIDES, y también se vio un cambio en la formación de quienes acompañan esos procesos, donde también centrarse en una perspectiva de derechos implica también promocionar derechos y hacer que las cosas sucedan también para que, por ejemplo, salir a la calle sea posible, ¿no? Entonces, había familiares, ahora que vos decías también organizaciones académicas, organizaciones sociales, emprendimientos sociolaborales. Fue una fiesta, y evaluando estos días con otra gente, es una marcha que mantiene también como una cosa muy genuina a partir de quienes participan, ¿no? Como con mucha alegría también, y cada uno lleva su cartelito, además de las cosas que puede haber de la organización general, que este año el eslogan, además de que partíamos como de una primera frustración, que fue el no cumplimiento del artículo 38 de la ley, que establecía el cierre de los manicomios y los hospitales asilares y monovalentes. Era este año, ¿no? Era este año. Y bueno, no va a ser este año. No va a ser, pero bueno, logramos también a partir de principio de año empezarnos a mover mucho y crear otra organización que se llama la Comisión Nacional por la Plena Implementación de la Salud Mental. Bueno, presionar para que no pase desapercibido que ese artículo no se cumplió. Y bueno, ahí hay un acuerdo de cambio de fecha para el 2029 y por lo tanto hacer un cronograma de cierre y de transformación del Vilar de Voz, de las colonias. Y bueno, y una vigilancia también sobre los prestadores privados, que muchos generan
el servicio, tienen clínicas, obviamente de corta duración, la internación como prevé la ley, pero bueno, muchos recién ahora se están como ayornando, digamos, en esto de que requiere activar también, bueno, un sistema nacional integrado de salud, ¿no? Para que no solamente como decimos nosotros, la locura pobreza sea atendida desde estas viejas estructuras, sino que también se puedan ayornar como en clave de lo que está aconteciendo hoy en el país y obviamente de los adelantos, ¿no? En abordajes, etcétera. Pero sobre todo en algo me parece muy, muy genuino, me gusta esa palabra porque también, bueno, yo he investigado y uno de los grandes logros, digamos, de estos periodos es que los usuarios participan en primera persona, que eso habla muy bien de esto de conquistar derechos. Entonces en esa marcha había muchos usuarios donde también llevaban sus cartelitos con sus experiencias, con sus pedidos, a veces individuales, a veces colectivos, pero que siempre pasa como por mejorar el trato, ¿no? Claro. Capaz que todavía hay un movimiento que exige como buen trato a la hora de abordarnos, a la hora de pensarnos, encontrarnos, porque las diferencias existen, a veces no se ven, a veces son muy, muy palpables en las formas de estar y de vivir, ¿no? Entonces también fue una marcha como muy respetuosa de esos tiempos, de esas maneras y bueno, con mucha difusión y sí, ahora seguimos con otras actividades porque bueno, ahora nombrabas Vilar de Voz está todo el año esa temática, es una de las pocas también radios comunitarias que se especializa en salud mental comunitaria y colectiva y más allá de todos los temas que siempre hay, pero bueno, en eso andamos. Son un montón de pestañas que se abren. Arranquemos por algunas, ¿no? Está como la cuestión más de la política pública, qué se está haciendo, qué falta, un poco el diagnóstico y después más lo social. Pero quería arrancar por un lado más social, quizá hasta de conceptualización y de definición, desde una mirada, como vos decís, más de avanzada, de conocimiento, ¿no? Cosas que se retroalimentan, la práctica clínica con la investigación, con el conocimiento, con la extensión, con el trabajar con esta población. Como para el que no conoce mucho de este tema y sí lo vive quizá desde la cercanía bueno, a todos nos toca, porque este es un país en el cual todos tenemos a alguien de cerca que bueno, que de repente le puede tocar estar en una situación o en tratamiento o haber estado internado por una cuestión así o familiar, yo qué sé, es como algo siempre con el tabú, ¿no? De hablar de la salud mental, pero preguntarte, si vos tuvieras que definir ¿qué es estar loco hoy? En este momento donde también la salud mental ya juega por lo menos un lugar mucho más preponderante en la discusión pública, ¿no? No es quizá lo mismo que hace unos años atrás, donde estaba todo el estigma, bueno, de fulano está yendo al psicólogo, mengano se está teniendo que medicar, era como un tema. Hoy por ahí diferente, pero a todos nos pasan cosas, ¿no? Vivimos en este capitalismo neoliberal, donde andamos todos al palo. Con un y el montón que no encaja está loco, y ya sí, con eso te diría bueno, mucho. claro, hay una expectativa, ¿no? Hay una expectativa enorme respecto a todo, muchas veces hasta los gurises más jóvenes, ¿no? Los adolescentes con unas expectativas de un montón de cosas, de estándar, desde el estándar de belleza hasta la cuestión del éxito, hasta la serie de plata, hasta el que te vaya bien, hasta los estudios, yo qué sé, y la presión que la presión, la incertidumbre, ¿no? Estamos en un momento donde también hay cambios enormes en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación, una cosa de decir, che, empezamos a cuestionar por ahí todo esto que hasta hace 20 o 30 años era sólido, que decís, che, si vos más o menos estudiás, haces una carrera y encarás, te va a ir más o menos bien y vas a tener una vida así, bueno, todo eso está puesto en entredicho porque el mercado cambió, porque la economía cambió, yo qué sé, cuál es lo próximo que se va a venir, si decirle a un pibe, a una piba que estudie tal cosa y que le mete, capaz que dentro de 10 años eso está totalmente obsoleto. Entonces, nada, traerte un poco a ese lugar de la sociedad, ¿no? El hoy, la ansiedad que todos manejamos, las redes sociales que nos comen la cabeza, esta ansiedad y esta incertidumbre. En este marco, ¿qué lugar ocupa hoy la salud mental y cómo definimos esas barreras, ¿no? ¿Quién está loco? ¿Quién está más o menos? ¿Quién está para internar? ¿Quién no? Y quién lo define es importantísimo, bueno, ¿no? Esto que vos decías, porque a veces una de las críticas es arrogarnos algunas disciplinas, ¿no? Psiquiatría, psicología, etcétera, como esa posibilidad de decirle al otro dónde está y cómo se encuentra y encasillarlo capaz que en un diagnóstico. A nosotros nos gusta pensar la locura como algo que transversaliza y que nos ayuda a pensar, ¿no? A veces los diagnósticos cierran como ese pensamiento y cierran como las posibilidades de vida y de cómo seguir transitando. Entonces, bueno, locura, por un lado, me parece interesante esto que vos decís, bueno,
pensemos la locura hoy, la locura, si la vemos históricamente, han ido cambiando. Uy. Obviamente lo que uno puede ir como, no solamente pensando en abordaje, sino como señalando qué es la locura para una época, ¿no? Y quién la aporta, porque también me parece interesante que nosotros, por lo menos del movimiento antimanicomial, una de las cosas que decimos es democraticemos la locura y liberemos la locura de la enfermedad mental, ¿no? Porque al estar atrapada en algunos padecimientos, siempre queda la locura como algo del orden de lo peligroso, Claro. o del orden de lo jurídico, ¿verdad? Y no del orden de la vida que nos puede pasar a todos, enloquecer por todo esto que vos traías hoy, ¿no? Un rato, lo cual sería como aquellos estados que pueden ser individuales o colectivos que nos llevan a siempre quedar en un lugar como el del raro, el extraño, el que no se adecúa, digamos, a la norma, ¿no? A la norma, el que, por ejemplo, no todas las personas pueden hacer una jornada de 8 horas laborales, no todas las personas pueden entrar a una institución educativa y sostener la rigidez a veces que nos plantea la educación. Entonces ya empieza ahí como algo del orden de, raro, Sí. que no El se típico acomoda. niño niña que no banca estar 4 horas sentado y que Exacto. bueno, que rápidamente que se viste empieza. raro para los demás Sí. o distinto, que se quiere maquillar, ¿no? Yo creo que hemos avanzado muchísimo en sí. esto de no hablar ni de los cuerpos ni de las formas y aceptar también esas diferencias, por lo menos en Uruguay, obviamente. Y por lo en menos en otros algunos países sectores es mucho sociales más donde nos movemos rígido. nosotros, ¿no? A veces uno También, piensa una clase media, más o menos. Entonces, la locura está mucho más incluida a veces porque no aparece de la mano de la pobreza, ¿no? A Claro. veces en la pobreza aparecen otras cosas como las extravagancias, cómo se viste, dónde anda, ¿no? Entonces ya también aparece como un poquito el miedo. Pero bueno, a mí me gusta mucho Pillon Rivière, que es uno... Tú sos psicóloga social, aparte, ¿no? Así que sí, psicóloga sí. social, y Pillon Rivière fue uno de los fundadores de la psicología social del Río de la Plata, y él, para mí, sencillamente, él decía, bueno, hay 3 tipos de locos. Decía, el loco bueno, el loco malo y el loco de mierda. Y con esas 3 estructuras nos podemos mover, digamos, porque más allá de que es buenísimo todos los avances y también críticas a esos avances, ¿no? Donde, por ejemplo, una crítica a la psiquiatría es que cada vez el propio creador de uno de los manuales de psiquiatría diagnósticos es uno de sus principales críticos, porque dice que cada año se van incorporando nuevos trastornos, ¿no? Ajá. Y obviamente esos trastornos, no sé, para que tengas una idea, puede ser hasta el no dejar el celular, Claro. ¿no? Y eso es un trastorno que obviamente todos podemos decir, ahí está, estaré bien o no, manejo, no puedo estar un ratito sin ver el celular, no puedo dormir, ¿no? Sí. Empieza a generar un tipo de padecimiento de su uso, que cuando vamos a los excesos, entonces ahí podemos estar hablando de que, bueno, está pasando algo, vuelvo no solamente con el sujeto, porque a veces también eso se sostiene culturalmente y socialmente. Lo que podría ser del sujeto es la forma de padecer. No todos Claro. padecemos un celular, el uso de su celular, ¿no? Digo, para poner un ejemplo común. Sí, pasa mucho que vos contás, se vincula con el tema de adicciones, ¿no? Cuando siempre se comenta la También, sustancia y la persona. Si, ¿ser las exacto, sustancias que cómo son nos adictivas o es la relacionamos. gente? Porque uno puede decir, che, a mí me gusta todo, me gusta fumar, me gusta tomar, me gusta no sé qué, pero no tengo una forma adictiva de vincularme con eso. Tipo, puedo entrar y salir. Totalmente. Puedo Siempre estar como ahí. la relación con, ¿no? Bueno, pero lo mismo pasa si, por ejemplo, no sé, se nos muere un familiar y entonces no puedo, por ejemplo, manejar la angustia o la Claro. tristeza, o eso se alarga muchísimo y me imposibilita acomodarme a lo que, bueno, la sociedad Sí. nos pide muchas veces. O lo que se considera también, porque eso también tiene un devenir histórico, ¿no? La gente, un siglo atrás, se moría alguien y hacía un año de duelo. Y era así, y Total. vestido de negro, de luto, che, hablen Cerraba bajito. sus casas. Y la gente hablaba bajito y se quedaba vestido así. Que uno hoy lo ve de hoy, obviamente ve ese exceso de lo que sea. Pero también a veces nos hemos ido a otro extremo en el cual parece que tal, loco, se te murió tu vieja y a la semana vos tenés que estar funcionando y decir, Total. pacha, sí, qué macana, pero la gente llora contigo 2 días y después es bueno, vamos arriba que vas a estar bien. Y decís, por ahí también nos hemos ido a un lugar, sobre todo con el vínculo con la muerte, de excesivo. Así como antes los velorios duraban 48 horas, ahora es como, no, un ratito y ya está, y mañana no sé qué, no, yo ya No, volví y a si laburar. estás mal, después te dicen cómo seguís mal, ¿no? O por qué estás mal y resulta que hace 2 semanas, como Claro. sí, murió tu madre, yo qué sé. Pero sí, hay algo que me parece interesante de lo que vos traés, que es que con qué categorías nos movemos, y el tiempo en esta época me parece que Está es como salado, fundamental. El uso del tiempo, el tiempo que le damos a las personas para recuperarse o para adecuarse a lugares.
Entonces, si todo tiende a irse patologizando porque no nos adecuamos o porque no estamos en un problema, que es lo que también muchas veces reivindicamos acá, de que la vida es mucho más que un diagnóstico, no se puede patologizar todo lo que... Eso es una gran paradoja, vamos, ¿no? Porque total. sí incluimos cosas que decís, está bien, hace un tiempo no se sabía que esto era un problema y de alguna manera está bueno incluir, visibilizar, porque decís, yo qué sé, cuando yo era chico, en los 90, si eras muy inquieto, eras un rompepelota, Total. Básicamente nadie Total. decía, o no sé, a mí me pasa acá antes y bueno, no sé, me molestan las luces fuertes, no sé qué, y bueno, tengo fotosensibilidad. Cuando era chico era, uy, loco, ¿cómo jode? Porque para que le apaguen la luz. No sé, eso está bien igual. Pero eso que vos decís, hemos caído también un poco en la sociedad ahí va, todo es un comportamiento patológico, ¿no? Y ahí también hay algo de, bueno, si te mueves un poquito, o si algo te molesta más que al resto, o si algo te cuesta un poco más que al resto, no sé, como que es Sí, bueno o es malo que todo otra... tenga un nombre y un diagnóstico, no sé. Exacto. Por momentos es tranquilizador, pero por otros el proceso, por eso nosotros a veces también en esto de nominar, a mí me gusta ya que está, siempre lo difundo, que es un autor argentino que se llama Marcelo Persia, que él tiene un libro que se llama Demasías, locuras y normalidades, y plantea, en esta época, con todos estos cambios, tenemos que empezar también a buscar otras palabras para nominar algunos procesos, y él decide nominar demasías a los excesos. Ok, está bueno. Y pensar, porque también nos ubica y transversaliza un poco más esto de, bueno, veamos antes de qué estamos hablando, cómo nos estamos sintiendo, para capaz que después ver si ahí tiene que tener un abordaje del orden de lo psiquiátrico, del orden de lo psicológico. Digo porque también en estas sociedades tan vertiginosas aparece rápido como el manual, ¿no? Estás mal, anda al psicólogo. Estás mal, si es un exceso, tenés que ir al psiquiatra. Y porque también hay mucho de lo que está primando que es ser funcionales, ¿no? Claro. Entonces, si no sos funcional del sistema, ahí tenés también una primer barrera y límite. Y después tenés otras problemáticas que a veces están unidas más a problemas de desarrollo o a problemas cognitivos, que también son necesarios diferenciar, sobre todo para los abordajes. Pero a la gente común, en realidad, nosotros decimos, capaz que está bueno saber sobre esas diferencias, pero si nos manejamos desde lo humano, desde la empatía, seguramente ya estamos haciendo muchísimo, ¿no? O desde poder acompañar, aunque nos dé más trabajo, pero vuelvo, la preocupación es esa, como que estamos en sociedades donde vamos cada vez más. Algunos autores también hablan del cyborg, ¿no? De ser como robots o avatars, donde, bueno, eso, como que al no tener que comer, no ir al baño, no cubrir necesidades básicas. Imagínense que está bueno esto que vos decías hoy, porque nosotros nos movemos en diferentes realidades, pero la realidad de la locura pobreza sigue siendo muy triste, porque el lugar todavía social que le damos es el de la exclusión, no solamente ya la de la patologización, sino el de la exclusión social, donde a veces no se acceden ni siquiera a derechos básicos, y tenemos otras paradojas. Accedemos capaz que a salud, a un tratamiento medicamentoso, sí. Pero no a vivienda y comida, ¿no? Donde también o a cultura, o al afecto cotidiano, porque cuando estamos hablando también de demasías, donde se pueden romper lazos, donde hay violencia capaz, y se rompen la estructura básica del sujeto, bueno, hay que pensar cómo lo colaboramos también, nos ha pasado mucho. Por eso a mí me gusta mucho también la psicología social, porque los abordajes no son solamente con la persona, a veces con el grupo, con su comunidad de referencia, con su barrio, con su escuela, con su trabajo. Entonces, a veces somos como medio traductores con el resto, solamente para que puedan tener más paciencia muchas veces o adecuar sus estrategias o sus exigencias para que la persona pueda seguir sosteniendo algo que, a ver, cuando decimos trabajo, obviamente que estamos hablando de ingresos. Obvio. No todo el mundo tiene una pensión por discapacidad o por estar en menos o por haber tenido un episodio, que es muy bueno que las tengan igual, porque hay gente que está en algunas situaciones que capaz que no puede de verdad sostener un trabajo formal, y si no tiene una pensión, no tiene lo mínimo para llegar a fin de mes o inclusive resolver la vivienda, ¿no? Porque además estamos en un país muy caro. A veces no tiene los apoyos para poder administrarse en la vida económicamente, o a veces los tiempos. Entonces requiere también de abordajes más cercanos, de abordajes de muchas disciplinas también, porque obviamente esto lo puede hacer un psicólogo, pero también hay terapeutas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, ¿no? Bueno,
lo cual ya nos lleva a otro riesgo, que es como... La sobre, ¿no? Sí, la sobre todo, ¿no? Sí. Profesionalización, El sobreabordaje, ¿no? objetos. Yo vine ahora de un congreso muy lindo que por un lado dije, wow, ¿para dónde vamos? Y por otro me vine muy preocupada porque, por ejemplo, las personas que están dentro de lo que se llama hoy el espectro autista, ¿no? Por ejemplo, para estar acá como estamos nosotros, sería un tranquilizador tener un objeto que pueda tocar, Sí. ¿no? Bueno, yo no les puedo decir el mercado que se está desarrollando en relación a... Bueno, el capitalismo siempre encuentra cómo, ¿no? las formas. Entonces yo decía, por un lado, está buenísimo. Y por otro, capaz que hay un riesgo de seguir y crear nuevos estereotipos, ¿verdad? Donde vos ya veas a una persona capaz que con auriculares. O cosas, se está autorregulando. Ya es autista, dejalo que se esté autorregulando. Claro, exacto. Bueno, ojalá eso sería lo mejor. Pero en general lo que viene es como la etiqueta, el estigma y luego también el autoestigma, porque hay algo del estigma que es como me miran, si me dejan pasar o no, si se sienta al lado mío o se sienta del otro lado. Entonces, todo eso, bueno, son como cosas que se nos vienen que también hay que tener como el cuidado de qué cosas, porque cada vez que se abre algo nuevo puede generar otras cosas y bueno, y hay que cuidar también todo eso, ¿no? Entonces, bueno, en este caso que yo creo que lo que está bueno también del avance de esta sociedad es que estamos dándonos cuenta de que si necesitamos ayuda hay que pedirla, pero por otro lado también hay muchos estudios donde cuando se cruza esa barrera de pedir ayuda, el sistema no funciona, no da respuesta. Ahora vamos a hablar un poco de las políticas que hay y qué está faltando, pero quería detenerme un minuto más en el tema de clase, porque es algo de la clase social, que es algo que yo te escucho seguido y vos siempre lo traes, ¿no? Y también porque te ha tocado trabajar con los que están en los extremos, ¿no? Y a esa cosa de decir, bueno, generalmente la imagen que tenemos del loco es pobre, ¿no? Sí. Porque después, históricamente, no sé, las familias más pudientes, la gente con más recursos, ya sean económicos, educativos, etcétera, siempre en todas las familias había gente, un tío que estaba medio chalado, estaba medio chiflado, pero que bien o mal, bueno, se lo podía ir llevando, ¿no? Bueno, es más extravagante, o incluso hasta la propia expresión artística, ¿no? Sí, gente o la forma de hablar, o el tipo de pensamiento. Y gente que de repente se sabía que estaba medio pirucho, pero que iba más para el lado de, bueno, está así, no sostiene un laburo, no sostiene no sé qué, pero como no es pobre, como más o menos la familia lo podía contener, lo podían bancar, etcétera, bueno, se dedicaba a otras cosas, y ese, en definitiva, era el loco que más nos podíamos cruzar, y eso como decir, un loco bueno, ¿no? Sí, estaba todo bien, el que podía estar en el café o en el bar o en una tertulia. Sí, o loco del pueblo, como dicen en el interior. Pero bueno, obviamente ahí hay un corte de clase muy notorio, ¿no? Lo que tenemos asociado a la locura, y ni que hablar a los manicomios y a los centros públicos, que es gente que de repente no tiene esos otros lazos, ¿no? Lo que hay ahí es mucha soledad también, mucha falta de contención familiar, sin culpar a la familia, ¿no? Es difícil también, mucha gente que de repente tiene que pelearla con un montón de cosas y además de que tenés un montón de gurises que mantener y tenés 1000 problemas de plata, tenés un hermano, no sé qué, que bueno, que requiere atención y que de repente pudo vivir un tiempo contigo, después no, lo tuviste en tu casa, ya después no pudiste. Y nada, preguntarte cómo interactúan, ¿no? Estas vulnerabilidades, ¿no? Como se habla hoy muchas veces en términos de la interseccionalidad, ¿no? Entre lo que es ser pobre y bueno, y el tener dificultades para la adaptación social, que ahí sí, ahí estás más en problema, ¿no? Ahí sí sos el loco complicado, ¿no? ¿Cómo lo has pensado en todos estos años de práctica y de reflexión? Primero como una reivindicación que nos tiene que ayudar a pensar. O sea, en esto que vos decís, pasamos un rasero, locos somos todos, o locos son algunos. Claro. Y en general se invisibiliza el drama de la locura pobreza. Claro. Entonces, recordar que hay locos pobres y que hay locos ricos, a nosotros nos ayuda, por lo menos a la hora de exigir también, por ejemplo, al Estado, que es quien se tiene que encargar de los sectores más vulnerables, ¿verdad? Por lo menos contando, porque también obviamente hay que encargarse de todos. Sí, pero los sectores más vulnerables, ¿no? Claro, por lo menos lo que nos llama la atención y que es lo que reivindicamos muchas veces es por qué estos abordajes para la pobreza y por qué hay otros y que obviamente se pueden cubrir. Nosotros, hay un lindo documental que hicimos que se llama Locura al Aire, es una película que hizo Alicia Kahn y Leticia Cuba, que
que en un momento dice, bueno, yo si me descompenso, decía un compañero, si me descompenso me gustaría que me trataran igual que trataron a Maradona, ¿no? Claro. En una clínica privada, con piscina, pero no, estoy acá. Y Buenísimo. era en la escalinata del Vilar de Bo. Claro. Y lo mismo te pasa ahora que vos nombrás, porque vuelvo, hay como muchas cosas que además, si también se asocian, ahora que vos traías, estuvimos en el Cotolengo, que es una institución donde viven 200 personas con discapacidad intelectual, discapacidad motriz, donde esto, porque vos decís, las familias capaz que a veces no pueden, las familias no quieren, y si bien esto muchas veces va cambiando, porque también no vamos a, como vos decías, no vamos a centrar en las familias, pero como la familia es el lugar de referencia, muchas veces todavía con la locura y con la discapacidad se siente como mucha vergüenza, ¿no? De no tener mi familia normal, digamos. No, y hay muchas exigencias de la sociedad. Mucha Che, ¿por qué los padres nos exigencia. hacen cargo? ¿Qué pasa que la madre no está? Siempre se carga mucho más a la mujer, obvio, ¿no? Pero esa Total. cosa de... Y la madre que no... Y bueno, claro, loco, es difícil, ¿no? Sí, y te voy a traer un caso del otro extremo, porque me parece... por suerte yo me muevo como en muchos lugares, ¿no? Pero un caso de un muchacho que tenía apartamento propio porque la familia le podía bancar, tenía empleada una vez a la semana, de limpieza, podía acceder a estudiar lo que quisiera, todo, y sin embargo, cuando venían sus periodos más de no querer trabajar o no poder hacer algunas cosas, la preocupación de la familia era ¿cómo le podemos ayudar? Porque queremos que trabaje y que estudie. Claro. ¿No? Y yo le decía, pero miren que lo están ayudando un montón, Sí. y capaz que no presionarlo con estas cosas que se espera de todos nosotros. Por lo menos parece que para ser un sujeto incluido tenemos que trabajar y estudiar, y ahí ya tenemos como un montón de cosas allanadas. Bueno, el que no puede también vive esa presión de trabajar y estudiar, tener una familia, ¿no? Sostener todavía vínculos. tenemos los mandatos de una modernidad que es muy dura para decir esto es la normalidad, ¿no? Imagínense que hoy, por suerte, podemos decir, bueno, ¿cuál es la normalidad? Hoy la familia o la composición familiar cambió, estamos rompiendo con algunos mandatos, capaz que no somos ni madres ni padres, o nuestro trabajo no es formal. Sin embargo, en Uruguay todavía existe mucho el ser funcionario público, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ponele, el que renuncia a un cargo público es el loco porque Se enloqueció. se la juega, Sí, claro, se ¿no? enloqueció. Y pierde estabilidad y no sé cuánto. Entonces, seguimos siendo como muy duros con estos mandatos que vuelvo, ayudan un montón. No digo que empecemos todos a ser permisivos, pero que veamos también a quién podemos presionar y a quién no. Sí, bajar un poquito las varas de las exigencias, ¿no? Y bueno, y por otro lado, a ver, hay cosas que en esto de visibilizar la locura, pobreza, pero sobre todo para igualar para arriba. Me parece que ese es un poco el ejercicio que tenemos que hacer mental, ¿no? Nosotros tenemos algunas políticas que apoyan, por ejemplo, que haya una pensión del Estado, apoya sobre todo para que la familia, a que no puede trabajar, o que no, y esta, que no puede trabajar, que no puede incluirse, que capaz que su vida pasa por otros lugares, bueno, alivie un poco, ¿no? Claro, que alivie un poco a la familia y no se le remonte, ¿no? O se presione con esto que además, bueno, no aportas nada a la casa. Entonces, hay varias políticas y baterías. Lo que pasa es que muchas veces todavía lo que nos falta es como, bueno, ¿cómo vamos a integrar de verdad y ser un poco más tolerantes con aquellos que por sus diferencias no pueden integrarse de la misma manera, pero se pueden integrar? Y hay que hacer los esfuerzos para eso. ¿Qué pasó desde la aprobación de la Ley de Salud Mental hasta ahora? ¿En qué estamos? Porque también, obviamente, siempre uno se para desde el lugar de lo que falta y de lo que se exige. Y bueno, esto que vos traías al principio, no se va a cumplir este año con el objetivo de cerrar los centros, que tampoco es cerrar los centros, ¿no? Es convertirlos en otra cosa. No es que bueno, vas a poner una cadena y un candado, claro, ¿no? Total. O sea, obviamente se necesita la atención. Pero sí esta idea como de, cuando se habla de, para poder entendernos todos mejor, de la desmanicomialización, ¿a qué nos referimos? A que no haya gente viviendo de manera permanente en esos lugares, y cuántos avanzados, porque también tengo entendido que igual son muchos menos personas hoy que hace 10 o 20 años atrás que viven en estos centros. Contanos un poco ese como estado de situación. Sí, para que la gente tenga una idea, el Vilar de Bo, que llegó a tener 4.000 personas, en una hoy ciudad, tiene ¿no? 250 personas. 4.000 personas había viviendo, es como un pueblo grande del interior, enorme, ¿no? Una locura. Y en un edificio que muchas veces no cumple, imagínense el hacinamiento, ¿no? Porque todavía además... Obvio. De verdad, si uno va, no sé, no voy a nombrar ninguna, pero va a una clínica privada
que igual, a ver... Sí, hay casos, hay de todo. Podés ¿no? denunciar que el trato o las formas sigue igual, pero ediliciamente... Sí, tenés una cama, tenés un baño, Sí, tenés... no quiero nombrar ninguna, pero hay hasta algunas que tienen hasta, no sé, por suerte tienen, ¿cómo es? Para hacer ejercicio. Sí, un gimnasio, lo que sea. Sí, una sala de spa. arte, claro. No, bueno, acá estamos hablando de una estructura que tiene muchos años, más de 150, y que tiene una estructura de asilar donde en una sala pueden estar 30 personas al mismo tiempo. Hoy, en otro momento, podían ser 80. Entonces, por ejemplo, un derecho básico que es a la intimidad. Obvio. O un derecho básico que también quisimos implementar y hay una reglamentación y más o menos lentamente, depende del prestador, se está haciendo, de que las personas con algún tipo de descompensación tengan acompañamiento, que su corte familiar no estaba permitido. No, hasta pienso en algo, hasta en la salud sexual, hasta bueno, en ni que en hablar. poder tener Sí. intimidad, hasta en ese sentido, Nada. por supuesto. Bueno, me acuerdo una vez cuando antes de la ley decían, bueno, si los privados de libertad pueden tener visitas claro, conyugales, ¿por qué nosotros no? No, eso es increíble. Es increíble. Entonces, cuando comparamos, vamos viendo que todavía hay un miedo a la locura, un miedo terrible. Hay personas encerradas sin la posibilidad de salir y que no cometieron ningún delito ni No. ninguna falta, ¿no? Y además, o sea, hasta eso, punto. Imagínense qué terrible. Bueno, nosotros somos gente de radio y que nos gusta estar medio con los pies en la tierra en esto de comunicación y qué va pasando y cómo va el mundo. Que no tener acceso a una tele, a un diario, a celulares, o sea, que todavía tu vida esté reglada, que ni que hablar. A veces uno dice, bueno, en este tipo de instituciones, con tanta gente, ¿cómo va a ser si no, verdad? Pero definitivamente sabemos que puede haber otras formas, pero que además no tienen que existir. Claro. Entonces, lo que vos decías, a mí me pone muy orgullosa, primero, haber estado todos estos años presionando para que la ley se implemente, pero además... somos uno de los pocos colectivos, asociación civil, que cuando hubo, no sé si se acuerdan, una gran partida hace 2 años para salud mental, que la tuvieron que administrar Mides, se tironeó, obviamente. etcétera, nosotros nos presentamos a gestionar una de las casas comunitarias para 10 personas y un centro cultural para aportar al apoyo de los emprendimientos sociolaborales y los hábitos y también lo que llamamos territorios y espacios amigables con la locura. Y lo estamos haciendo y lo vamos haciendo bien y podemos asegurar que no es necesario atar a nadie, sobremedicar, ni tampoco echarlos, porque una de las críticas que le hacíamos al Mides en los centros nocturnos era que el castigo muchas veces era si alguien venía fuera de hora o se quería ir porque no toleraba estar todo el tiempo adentro. El castigo era quedarte una noche afuera, o sea, que era la gran paradoja. El Estado abre algo para cubrir un derecho y el castigo a la persona es perder ese derecho. No, como cuando le quieren sacar la asignación al chiquilín por no ir a la escuela, ¿no? Como la lógica de, para, ya tenés un derecho vulnerado, vamos a vulnerarte otro, además. Exactamente. Sí, entonces, bueno, nosotros, claro, sabemos que ha sido lento, sabemos que se necesitan mucho más, pero también por estar gestionando estas cosas sabemos que se puede. No, y la peli larga es que hay menos, digamos, hay mucho menos encierro que hace unas décadas atrás. Totalmente, eso está muy bueno. Y hay mucho menos miedo y mucho más empatía, pero obviamente que la vida cotidiana necesita de formación, necesita de equipos y necesita de mucho cambio nuestro en esto de la lógica a veces del castigo y la exclusión, porque miren que somos los primeros, somos los profesionales, ¿no? Y los que estamos ahí acompañando en decir, ay, esto ya fue, que hoy no venga, ¿no? Y vos decís, no, pará, estamos en propiedad de derechos, podemos capaz que a la interna, porque nos sale, como humanos, nos sale... Claro, te cansa, obvio. No sé, le sale a una persona en el tránsito, imagínate si estás en una convivencia, bueno, a veces con diferencias muy grandes, pero bueno, fortaleciendo los grupos, fortaleciendo las comunidades, trabajando mucho en red, se puede, lo cual evidentemente quiere decir que necesitamos presupuesto, que nosotros siempre decimos que vos nombraste hoy la interseccionalidad, pero también hay una comisión que se crea en la ley que es la intersectorial para poder empezar a pensar algo que ustedes lo vieron este año. Por ejemplo, el alto nivel de suicidios que están teniendo la policía, que habla entonces que el Ministerio del Interior tiene que abordar la salud mental, los altos niveles de frustración que pueden existir o de soledad que salía el otro día en la encuesta que presentó el Ministerio de Salud Pública. Bueno, todo eso habla de que nosotros tenemos que poder trabajar en conjunto y además optimiza recursos y de verdad se apuesta a un cambio cultural, si el Ministerio de Vivienda, si el Ministerio de Cultura, si el Ministerio del Interior, o sea,
cómo hacer entre todos políticas en las cuales esto se optimice, pero de verdad para que todos estemos bien, ¿no? Sí, a veces también poder salir de la lógica muy uruguaya que es hagamos una ley y la aplicamos así y que el Estado se ocupe, porque es como estamos seteados. Nuestra matriz cultural es frente a un tema, frente a un problema, bueno, una ley, que en general nos quedan bonitas las leyes, somos buenos en eso los uruguayos, redactamos bonito, y bueno, y se le encomienda a tal, a tal y a tal. Bueno, eso es una parte de la cosa y obviamente que si se hace legislación se tiene que cumplir. Después esa es otra pata que nos cuesta mucho, ¿no? La implementación, poner recursos donde tienen que ir. Ahora, de lo que vos traes, me gusta quedarme con la idea también de la comunidad y de lo comunitario, ¿no? Porque está esta cosa de, bueno, che, pará, tampoco puede haber un funcionario público en la casa de cada persona No, haciendo y que un las cosas se policía cumplan. tampoco. Porque a veces es Estamos como de nos pasa con acuerdo. temas como la violencia. Entonces, che, no va a haber un policía en cada casa para que el tipo no le pegue a su mujer. O sea, es imposible pensarlo así. Tiene que haber una sociedad que responda, tiene que haber como una capilaridad, ¿no? Entre las organizaciones sociales y la comunidad en general, de decir, che, si yo detecto una situación, tengo que poder accionar también desde lo social, tengo que poder ofrecer una mano desde el lugar que uno pueda. No siempre uno va a manejar ni el mejor lenguaje, ni la mejor terminología, pero si tengo una persona durmiendo a la puerta de mi casa y con un problema, bueno, no se puede solamente esperar que el Estado sea el que dé respuesta, más allá de que el Estado tiene la responsabilidad última por una cuestión hasta jurídica, ¿no? Pero me parece que ahí hay algo que es valioso, ¿no? De cómo hacemos ese cambio cultural que también tiene que venir desde las personas, ¿no? Así como en otros temas, en tantos otros, ¿no? Como en adicción, como en violencia, bueno, con el trato con la salud mental y con la gente que en esa escala de salud mental está más complicada, ¿no? Y está más violentada y más en enfrentamiento con los demás, ¿no? Bueno, no sé si ahí... Vos hablaste de esta experiencia de las casas que me parece que está buenísimo contar, porque son casas gestionadas por personas que por locos, ¿no? Yo qué sé. Sí, bueno. que además demuestran que me parece que lo es lindo. Muchas veces nosotros damos vuelta y decimos, mira todo, al que vos llamas loco. Está bárbaro. Mira todo lo que podemos hacer claro. y sostener. Pero ahora me quedé pensando que me parece re lindo porque cuando vos hablas y hablamos de salud mental, también tiene que ver con encontrar, no estamos hablando, por lo menos nosotros que estamos en el campo, de enfermedad mental, estamos hablando de promover prácticas en nuestra vida cotidiana que nos permitan mantener ese equilibrio, ¿verdad? Que nos permita vivir. Sí, que estemos más o menos viviendo con los demás. Claro, eso es salud mental, ¿no? Bien. Entonces, para eso hay que hacer un montón de cosas. Y una de las cosas, ahora vos cuando hablabas de los niños, ¿sabes cuántas madres que criando a sus gurises en un momento te dicen, ay, que empiece la escuela porque ya no lo banco más? ¿Y qué pasa? Lo llevo a la escuela 4 horas. Esa lógica que empieza así, en general la tenemos como incorporada todos, como las instituciones son un depósito, ¿no? Sí, claro. Y me calman. Sí, pero no nos involucramos. Por eso a mí mucho no me gusta la palabra usuario de salud mental, porque es como que solo uso y no me involucro ni en su transformación, ni en la mejora. Imagínense que mal que andamos, que de verdad la participación en las instituciones ha bajado. Sí, total. ¿No? Total. De las comisiones de fomento, de cualquiera, barrial, lo que fuera. Bueno, en salud siempre fue muy marginal, ¿no? En salud siempre fue marginal y cada vez menos, ¿no? Entonces también acá nos pueden decir, están locos porque quieren participar. Sí. Y eso es una reivindicación, no se llaman a los usuarios, no se llaman a los familiares, siempre hablan los médicos, o sea, como cualquier otro, cualquier otro movimiento, las feministas, las personas LGTBQ+, siempre te dicen, y tienen razón, no hablen por nosotros. Tal cual, sí, la vocería es un lugar. Ahora, para participar, que también nosotros en Vilar de Voz siempre nos damos cuenta, no solamente tenemos que tener la habilidad de comunicar, de hablar y pararme frente a alguien que tiene más poder que yo y siempre lo tuvo, tenemos que poder tener la posibilidad de argumentar, que ya es un paso más, ¿no? ¿Qué es lo que voy a pedir? ¿Qué es lo que no? ¿Y en qué me voy a comprometer? Por eso yo creo que Vilar de Voz ha ganado mucha legitimidad porque no solamente dice, sino que lleva a la práctica eso que dice y lo va haciendo y demostrando que se puede, ¿no? Entonces, necesitamos muchas más prácticas de estas, así, bueno, como otros colectivos, ¿verdad? Que se juntan, que se organizan, que además lo hacen desinteresadamente, capaz que por otros. A veces hay un desgaste en los colectivos sociales y en los movimientos que te dicen, estamos haciendo esto y ¿cuál es el beneficio para mí al final, ¿no? Y eso es muy doloroso a veces, porque capaz que luchás por un cambio cultural que o no lo vas a ver o no te redunda singularmente, ¿no? En tu vida cotidiana, pero estás peleando para todos. Que ese es otro aprendizaje que tuvimos con la ley, ¿no? Al irse implementando tan lentamente, bueno, evidentemente todavía no se ven
algunas ganancias, en algunos y en otros sí, pero bueno, nos falta un montón porque implica, bueno, esto, ¿no? Cómo seguirla y cómo no perder y desencantarse de que otro mundo es posible y que además, bueno, la locura es parte y los locos, las locas, es parte de esas minorías que, bueno, vos que sos politólogo, me parece interesante que a veces vos decís, marchan, son visibles y la gente piensa que somos un montón o que tenemos una fuerza terrible, pero después a la hora de repartir el pescado, no te toca nada o no te invitan, ponele, ahora tenemos yo me reía el otro día porque hay una mesa preciosa que donde se invita a todo el mundo, al ministro, Los locos no están. Los locos no están, los usuarios y familiares no están. Donde después cuando van, si los invitan... Les presentan una información, les presentan datos. Y los atomizan, a veces no te preguntan si tenés celular o no para ver y te mandan un documento de no sé cuánto, pero después si los invitan y hablan, yo no te puedo decir cómo la gente queda conmovida, ay, qué bueno, entonces vamos a hacerlo, Y después tenemos otro problema que yo creo que ahí es interesante que no lo estamos pudiendo ver y que este no es un problema solo de Uruguay, es un problema mundial. Y tenemos países más avanzados, menos avanzados, pero que en definitiva, si estamos pensando en un bienestar global, no podemos dejar de promover una salud mental más digna para todos o que uno pueda estar en un lugar donde pueda sentirse bien. Imagínense, estamos en esta entrevista y que fue una tortura y no algo que estaba placentero. Bueno, hay una diferencia, ¿no? Sí. Y nosotros venimos, bueno, este año tuvimos la posibilidad el año pasado de formarnos en Italia. Italia, su ley es de 1980, lleva 40 años y les llevó 35 años cerrar los 72 manicomios que tenían. Entonces también a nosotros nos sirve poner en perspectiva, sobre todo para otra cosa que hoy estoy pilloneana. Pillón decía organizar y planificar la esperanza, ¿no? Entonces esa cuestión de podernos ver en perspectiva, ¿qué pasa en Argentina? ¿Qué pasó en Brasil? ¿Qué pasó estos años donde después de la pandemia hubo un retraimiento de presupuesto para la salud mental y donde todos nos sentimos peor aparte con la pandemia? Sí, que nos sentimos peor, pero la mala noticia es que volvieron los manicomios porque son los más baratos. Entonces también te van dando pistas, porque la pregunta es, ¿y por qué existe todavía acá? ¿Y por qué es lo más barato? Es más barato tener a la gente ahí y bueno, que tenerla en la casa y hacerle un seguimiento y que los médicos visiten. Sí, y el otro día hacemos las cuentas, o sea, de verdad, para sacar toda esta gente, si se cierra el Vilar de Bo, que hoy nos lleva un presupuesto por año de $6 millones, abrir 30 casas, capaz que lleva el mismo presupuesto. Ganas en dignidad. Valdría la pena, ¿no? Vale la pena, claro, se te complejiza un montón de cosas, tenés que trabajar mucho más en red. Bueno, pasa con lo de las penas alternativas, muchas veces se discute, ¿cómo hacemos para desprisionalizar? Y bueno, lo que pasa es que es más complicado, es más complejo, gente que de repente no tendría que estar encerrada, pero sí que habría que hacer un seguimiento, que tendría que haber una medida alternativa, bueno, ahí requiere equipos técnicos, requiere abordaje. Algo que vos decías que me pareció que está bueno también, porque acá no quiero usar la palabra si eso sana o es terapéutico, porque estoy frente a una psicóloga, no me voy a agarrar eso, pero sí la cuestión de también hacer cosas con otros tiene que ver con la salud mental, ¿no? Cuando vos decías, como psicóloga social, porque uno de las vetas y de lo que más se ve de la salud mental y que también recrudece los propios problemas que uno ya trae es la soledad y es el aislamiento. Uno lo ve con otros colectivos, ¿no? Cuando charla con la gente de NITEP, de la gente en situación de calle, que te dice, sí, para mí ya estar pudiendo hablarlo con otra gente y plantear la reivindicación, hay algo de eso que a mí ya me hace bien. Me imagino mucho más para gente donde más allá del problema concreto de la enfermedad mental que pueda tener o de la patología, bueno, también está el aislamiento, está la soledad, está la cosa rumiante de estar con uno mismo, ¿no? Entonces me imagino que ahí hay algo, ¿no? En la propia organización que tiene un efecto en la vida de la gente, ¿no? Sí, pero además para nosotros que Vilar de Bo el abordaje es básicamente grupal y colectivo, más allá de que haya individuales ni que hablar, pero también es algo que tiene que ver con este cambio de paradigma, que los prestadores tienen que poder hacerlo, que es que el encuentro con los otros me permite sentirme menos solo porque al otro le pasa lo mismo, pero además me permite no solamente por el desahogo, ¿cómo me organizo con los otros? Un ejemplo así que a mí me encantó y que yo se los digo ahora en la casa comunitaria cuando tenemos una reunión semanal, la asamblea de la casa, que también es una forma de organización, ¿no?
Cuando estuvo la pandemia, que fue un impacto en todos del aislamiento y de lo que puede generar el aislamiento y no saber y no poder ver a tu familia, etcétera, aún con internet. Sí, no poder sentarte en un bar a charlar con alguien o poder ir a ver una, se te corta una tu vida, película. ¿no? Tu vida cotidiana o tus rutinas. Entonces, bueno, además de la pandemia, me olvidé lo que estaba diciendo. Te iba a decir algo que tenía que ver con... Bueno, no, con esto de cómo nos organizamos y cómo podemos salir, porque si todos nos sentimos solos, y ahí está, ya me acordé, hubo un estudio, no sé si se acuerdan, de las ollas populares en la pandemia, donde una de las cosas que la gente decía es que además la olla popular permitió bajar costos. No todos tenían que comprar su garrafa, no todos tenían que salir a comprar. La economía de escala, sí. La economía, exacto. Entonces, de verdad vos decís, bueno, entonces, cuando hablamos de salud mental, no es poder comer todos los días, organizarnos y abaratar el costo de vida y en eso ir conociendo gente y hacer... a la gente de Vilar de Vos le gusta mucho siempre, como no la tiene, usar la palabra familia, ¿no? Entonces te dicen, hacer tus nuevas familias, tus nuevas tribus, hay muchos sinónimos, pero de verdad tiene que ver con esto de, che, ¿qué hago hoy? Ah, voy a ver a fulano. Y a veces... Les voy a decir algo, a mí lo que pasa es que estas cosas son las que más me enamoran, ¿no? El otro día alguien nos decía, nos invitaron a un cumpleaños en una casa normal. Sí. Más fuerte todavía. No era de nosotros, no era un cumpleaños de nosotros los locos, era un cumpleaños de otro. Y nosotros decíamos, ¿cómo va impactando? O inclusive la posibilidad de empezar a festejar tu cumpleaños porque tenés una casa y la posibilidad de hacerla. Parece una pavada. Sí, hacer una torta y poder que venga. Que te decían, gente. Hace 20 años que no tenía una torta y vos te querías matar, ¿viste? O hace años que no tenía un celular. Gente hoy, en esta época, para decirlo de alguna manera, que todavía no accede a algo que todos accedemos, que podía estar además puesto en el lugar de loco por no tener tampoco celular, que ahora lo puede tener porque tiene donde cuidarlo, porque antes dormía en la calle y se lo robaban o lo violentaban, etcétera. Entonces, a nivel de lo micro, evidentemente que es mucho, pero a veces, bueno, también a nivel de lo macro tenemos que tener otros números, ¿no? Tenemos que pelear como con otras cosas, inclusive a veces con la presión. Me acuerdo cuando inauguramos la casa que vino un periodista, no me acuerdo de qué medio, y no importa tampoco, y me dice, bueno, Bárbara, ahora tienen la casa, ¿cómo le van a devolver esto a la sociedad? Y yo, viste, en un momento dije... Es un derecho tener una casa. Claro. Un derecho no es a cambio de nada. Devolverles, y en todo caso tendríamos que estar pudiendo decir no solo que es un derecho, sino que esta gente se lo merece por el lugar en el que la propia sociedad lo dejó todo este tiempo. Aparte me están restituyendo algo que es Pero imagínate en lo chiquito que hay que estar, ¿no? Porque vos decís, bueno, que ahora resulta que, bueno, con que funcione, obviamente ya estamos súper contentos, pero bueno... Todo eso. Sí, Cecilia, para liberarte, pues este es otro compromiso. Te hago la última. Si pensamos ahora sí más aterrizado en términos de la política pública y del plan de acción, ¿no? Ustedes con las nuevas autoridades se han reunido, hay una nueva meta, se patea la pelota para el 29, pero bueno, si se patea para el 29 el objetivo de cerrar estos centros, ¿cuál vendría a ser esa hoja de ruta? ¿O cuál debería ser? Si ya está planteada, si se está construyendo, y pensar de acá a poco qué hitos deberíamos empezar a ver para que ese objetivo sea viable. Bueno, todavía no hay hoja de ruta, el gobierno asumió hace muy poquito, hubieron buenas señales como la creación de la bicameral, ¿verdad? Para ir en el Parlamento, para ir como haciendo el seguimiento y también como los ¿Es una bicameral de seguimiento de la ley en concreto? Sí, de salud mental, okay, que tiene que ver con el seguimiento y con el cual ya hemos tenido también algunas actividades. Y después el Ministerio de Salud Pública, que hace muy poquito también largó lo que se llama Acción País, donde ahí se presentaron un montón de proyectos, entre ellos el de la Comisión por la Plena Implementación, que le llamamos La Plena, la buscan ahí por Instagram. Sí, porque además somos alegres a pesar de todo. Para arriba, por lo tanto, pero bueno, ahí presentamos con la Comisión por la Plena Implementación un proyecto de transformación y de cronograma del Vilar de Vos en un gran centro cultural y desarrollo y promoción de la salud mental. Entonces, bueno, sí, se vienen meses de mucho trabajo y ojalá que también puedan estar y podamos estar todos a la altura de, a ver, no solamente esto, sino de mejorar la atención, mejorar los tiempos. A mí me gusta mucho a veces escuchar a la ministra con la alarma y con el afecto con el que se para cuando se empieza a enterar de las listas de espera que hay.
Bueno, había un cartel en la marcha que decía ACE jugando con ACE, ACE con 2 S, 2 años que estoy en lista de espera para atender mi salud mental. Bueno, todo eso... O que te atienden, pero solo para repetir medicación. Exacto. Y bueno, no me ve un psiquiatra, bueno, no me ve nadie, ¿no? Exacto, hay otro cartel que decía, bueno, además de darme medicación, ¿me puedo escuchar un rato? Sí, entonces, todo eso también es parte de la mejora de los abordajes y sobre todo de la promoción que tiene que ver con abrir un montón de están pasando cosas preciosas. Yo siempre digo que difundimos o difunde mal también a que le toque estar en el gobierno, ¿no? Pero abrieron ahora 6 centros de socioculturales y de atención para la adolescencia entre UNICEF, MIDES. Entonces, están pasando cosas, tenemos que seguir abriendo para poder cerrar, pero también tenemos que cerrar para poder abrir. Y además eso, ¿no? La universidad tiene que poder ponerse a tiro con cambiar algunos planes de estudio o ajustar o ver sus especializaciones y sus capacitaciones para poder acompañar todos estos procesos de vida. A mí siempre me gusta pensar, hay una psiquiatra argentina que dice, nunca nos enseñaron acompañar, siempre atender, ¿no? Y ver un poquito a la gente nomás. Y de verdad, cuando uno trabaja con estas poblaciones, yo siempre digo, soy una privilegiada porque hace 20 y pico de años que puedo ir haciendo ese seguimiento y ese acompañamiento. Y en muchos casos, porque el 80% por lo menos de las personas que acompañamos no se ha vuelto a internar, va mejorando sus condiciones de vida, su dignidad, pero sobre todo su forma de estar en el mundo, que no es normalizarla, sino que por lo menos pueda ir a un lugar y que le abran y lo traten bien, lo reconozcan, lo digan por su nombre, no por su diagnóstico, lo quieran por sus características. Nosotros siempre decimos, tenemos un compañero, por ejemplo, que es nuestro capitán, porque él en algún momento de su vida fue marinero y un día se levanta y te está hablando como marinero, me habla en códigos extraños y me dice si puede en este momento... no se dice estacionar la nave, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, no, en este momento mejor no, vamos a hacerlo otro día. Entonces también buscar formas comunicacionales para poder estar, ¿no? Y eso, bueno, nada, se puede. Y eso yo creo que se puede y que nos van a ver mucho tiempo más. Yo como escucha de Vilar de Vos también reconoce algo que me parece una maravilla, que es el humor, ¿no? Sí. Y la capacidad que tienen de ellos de poder laburar con ese humor. Muchas veces un humor negro, un humor muy total. border, pero muy bueno. Creo que, no sé si la viste, ¿viste División Palermo? Una serie Hermosa. argentina que está muy bien hecha. Y que quiero entrevistar queremos hablar con él. Sí, es divino. Sebastián. Sí, Santiago. Santiago Koroski. Sí. Bueno, y hay algo de eso, está escuchando. Venite a la cosa y a Vilar de Vos. Hay Hacemos algo, se lo mandamos, lo etiquetamos. Encontrar el humor, ¿no? Encontrar el humor en todo, que eso sí que es sanador, ¿no? No, pero aparte tienen es como vos decís, porque ya... que a uno le daría vergüenza hacer ese chiste, pero ellos lo hacen y es maravilloso. No, tenés que vernos. Yo a esta altura ya me he transformado también. Sí, está, y es buenísimo. Pero sí, cuando pasan esas cosas que vuelvo, para mí son muy genuinas y que también dan lugar a la persona y a su forma de estar. El humor, la creatividad. Bueno, yo siempre digo que hay algo que hay que agradecerle mucho, que fue el movimiento surrealista, que le abrió como un poco el campo también a la salud mental, esto de la extravagancia, lo raro, ¿no? Y lo negro y lo colorido, pero bueno, divinos. Escuchen Radio Vilar de Vos, claro que no se van a perder. No se van a arrepentir en realidad. Para nada. Cecilia, muchísimas gracias por haber charlado conmigo todo este rato. Ustedes porque hay otra gente, te digo. Yo sé que te ven a vos, pero bueno, gracias a vos y a todos. Somos nosotros. Gracias a todos los que están del otro lado, a los que escuchan La Cosa, a los que nos siguen en las diferentes plataformas y redes sociales y etcétera, etcétera. Y nos seguimos encontrando para ver cómo viene la cosa.